Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Y damos gracias, Padre, por todos aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos, permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Y hoy necesitamos comenzar a trabajar con el libro de Zacarías. Si usted quiere ponerle un título a esta disertación, póngale este título: Profecías Mesiánicas. Cómo Dios se anticipa y anuncia lo que pasaría con el Mesías, lo que pasaría con Jesús. La cristología apocalíptica trata del estudio del Señor Jesús a través de toda la Biblia, tomando en cuenta aquellas porciones de la Biblia, aquellas porciones de las Santas Escrituras que presentan al Señor Jesús. Por ejemplo, la apocalíptica bíblica, hemos dicho una y otra vez, trata acerca de la manera como Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Y dentro de esa revelación de Dios, en toda la Biblia, descubrimos que aparece el Señor Jesús. Hemos dicho una y otra vez que si usted quiere leer apocalíptica bíblica, tiene que leer Isaías capítulos 24 al 27, el libro de Ezequiel capítulo 38, 39, Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, tiene que leer a Joel capítulo 2 y 3, el libro de Zacarías capítulo 9 al 14. En el Nuevo Testamento tiene que leer Mateo 24, Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis. Ya hemos trabajado en el Antiguo Testamento con Isaías, hemos trabajado también con Ezequiel, con Daniel, ya presentamos el contenido de Joel cuando hicimos una miniserie sobre el día del Señor, el día de Jesucristo, la segunda venida. Y ahora debemos trabajar con Zacarías, capítulo 9 al 14. Hay expresiones en el libro de Zacarías que ya hemos visto y no queremos llover sobre mojado. Por ejemplo, Jehová de los ejércitos. Hemos visto que la palabra Jehová, el título Jehová, es usado por el Señor Jesús. Y vimos en una presentación 29 tópicos del Antiguo Testamento que se manifiestan en la persona de Jesús con relación a la palabra Jehová. Decíamos que la palabra Jehová no aparece en la Biblia. Aparece el tetragramatón JHWH, pero en el año 400 los masoretas, unos judíos, colocaron las vocales de la palabra Adonai, Señor, y entonces dice Yahvé, Yahweh o Jehová. Lo interesante de todo esto es que Jesús utiliza ese título. En el libro de Éxodo capítulo 3, cuando el Señor habla con Moisés, hay una relación interesante de palabras, un juego interesante de palabras o de títulos. Dice que el ángel vino a hablar con Moisés
y después dice que habló Dios y dice que habló Jehová. Jehová significa yo soy el que soy, pero el significado, la definición más precisa, soy el Dios siempre presente. Jehová de los ejércitos dice que Dios es el dueño de todo lo creado y puede utilizar todo lo creado para defender a su pueblo y para destruir a los malos. La justicia de Dios se aplica de dos formas diferentes. Dios manifiesta su justicia para defender a sus hijos, pero también para destruir a los que hacen daño a sus hijos, destruir a los malvados. Jehová de los ejércitos. Cuando leemos el libro de Zacarías, se repite una y otra vez la palabra Jehová, Jehová, Jehová. Pero nos interesa en el libro de Zacarías encontrar 4 profecías mesiánicas, 4 profecías que tienen que ver con el sacrificio de Jesús. Eso lo veremos al final, porque antes queremos mostrar en la Biblia cómo Dios se anticipa. La peor tragedia humana y la peor tragedia de los ángeles en el cielo, que los llevó a convertirse en demonios, fue que no confiaron en Dios, no confiaron en Jehová. La maldad acabó con Lucifer, la maldad y el pecado y Lucifer acabaron con los ángeles, y la maldad, el pecado, Lucifer y los demonios están acabando con la humanidad. Y toda la lucha, toda la guerra es en la mente. Triste y lamentablemente, el orgullo del pecado no permite que las personas se rindan a Jehová. En el libro de Proverbios, comencemos por aquí, en el libro de Proverbios hay un consejo que agradezco a Dios haberlo oído cuando era un adolescente. Proverbios capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 8, ponga cuidado. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Más adelante dice el proverbista que hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Cuando usted viva más, descubrirá que todo esto es verdad. 18 años y ahora 62 años, y durante esos 40 y tantos años he podido ver personas fracasar. Personas que empezamos juntos este camino siendo apenas adolescentes, pero pensaron que eran más sabios que Dios y se lo llevó el diablo. Se destruyeron la vida. Algunos regresaron hecho leña, acabado, porque Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Y es triste y doloroso hoy cuando uno habla con esas personas, ver cómo se destruyeron la vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios no miente, su palabra no miente. Dios es fiel. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 dice Dios, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. 44 años han pasado y no tiene idea todo lo que he tenido que ver. Muy bien, vamos a trabajar en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Es saludable decir esto porque tenemos que leer bastante la Biblia hoy para asentar un punto. Romanos capítulo 10 versículo 17. ¿Cómo se produce la fe? Romanos capítulo 10 versículo 17 dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír, ¿por qué cosa dice? Por la palabra de Dios. Si usted no se llena de la Biblia, no tiene la fe bíblica. Hay mucha gente hoy con el pensamiento positivo, hay mucha gente con lo que usted quiera, pero no tiene la fe de la Biblia. Tienen la fe de los demonios. En el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, mas no serán salvados. ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan todopoderoso, que siendo quien es, tenga hijos que viven como huérfanos? ¿Qué pasó ahí? Si usted no se llena de la Biblia, no tiene la fe bíblica. Puede tener cualquier otra cosa,
pero no tiene la fe de la Biblia. Dios se anticipa, es el pequeño subtítulo que he querido poner a esta parte, y ahora les ruego, ponga cuidado a estos versículos. Estos versículos que leeremos son una introducción que confirma, afirma, reafirma que lo que Dios dice se cumple. Y el mismo Dios se compromete con su palabra. Ponga cuidado. Vamos al Antiguo Testamento y veremos cómo Dios lo repite una y otra y otra y otra vez. Si usted decide creerle a Dios, si usted decide abandonarse en las manos de Dios, si usted decide hacer, vivir y conforme a lo que Dios establece, aunque no lo entienda, usted verá la gloria de Dios en todas las cosas. Dios no miente, Dios es fiel y verdadero. En el libro de Números, en el capítulo 23, comenzamos aquí una carrera rapidita. Números, capítulo 23, versículo 19. Recuerde, utilizaremos como siempre el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su sola intérprete. Dice Números, capítulo 23, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cumple Dios su promesa? Sí, Señor. ¿Es fiel Dios? Sí, Señor. ¿Dios dice lo que quiere decir? Sí, Señor. Dios no miente. Isaías capítulo 46, vamos rapidito para que el tiempo nos rinda. Isaías capítulo 46, recuerde, estamos consultando lo que Dios le dice a los hombres. No nos interesa lo que los hombres dicen de Dios. Cuando nos llevamos de lo que los hombres dicen de Dios, terminamos hechos pedazos. Un ejemplo de esto es que cuando Cristo vino a la tierra, Él le preguntó a los escribas y los fariseos, pero vengan acá, ¿por qué ustedes no me pueden oír? Porque ustedes no escuchan mi palabra, ustedes no me van a entender, porque no oyen mi palabra. Los escribas y los fariseos, que tenían todo el acceso al conocimiento de la palabra de Dios, pusieron la palabra a un lado para seguir las interpretaciones de los rabinos. Y el Mesías vino y no lo conocieron. Al contrario, lo mandaron a crucificar. Es posible que si usted no se llene de la palabra, su fin no sea lo mejor de lo mejor. Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice el versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Alabado sea Dios que se fue la luz. Bueno, hay que decir algo. Hace algunos años estábamos en una ciudad en Venezuela, Maracay se llama la ciudad, y estábamos en un complejo deportivo bien grande, había muchísima gente. Y de repente se le ocurrió a la luz, de 3 fases, se fueron 2, quedó una. Se fue la luz, se fue no sé cuántas cosas más, pero quedó el sonido. De manera que la gente estaba siguiendo la programación en cualquier lugar del mundo y estaba mirando la pantalla oscura, negra, pero oían la voz, se convirtió la televisión en un radio. Y así en la oscuridad yo seguí predicando. En 15 minutos llegó la luz y entonces continuamos esta bendición. Está curioso que ahí lo hay afuera, aquí no hay. Bueno, aquí nosotros estamos grabando, aunque no haya luz, así que yo voy a seguir predicando. Se verá interesante cuando esto... y todo este relajo tú lo puedes editar, Andresito, editamos y seguimos. Bien, seguimos. Estamos en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire qué cosa interesante, subrayemos esta frase, que anuncio lo por venir desde el principio. Y dice desde la antigüedad. Gracias. ¿Desde cuándo sabe Dios las cosas? Desde el principio. ¿Desde cuándo la anuncia? Dice desde la antigüedad. De manera que Dios sabe lo que pasará. Créale a Dios. Viva como Él establece, haga como Él dice. Y usted verá que tendrá un futuro seguro y asegurado. En el libro de Isaías capítulo 48, versículo 3 dice, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. ¿Quién está hablando? Dios. Si Dios se la sabe toda, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no confiar en Él? Versículo 5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Si confiáramos más en Él, veríamos su gloria. Mire qué cosa linda. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Hoy estamos trabajando con el libro de Zacarías, con el título Profecías Mesiánicas. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Mire lo que dice Pablo, ponga cuidado. Dios sabe las cosas, Dios se las sabe todas. Dios sabe todo lo que va a acontecer, Él conoce tu vida, tu futuro, todo. Versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y dice ahora, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, el evangelio de Dios, el evangelio que Dios había prometido. Versículo 3, el evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios, el evangelio de Dios, Dios tenía un evangelio acerca de Jesucristo. Ahora Dios lo da a conocer. Dios conoce, Dios sabe, Dios ve. En San Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dijo, versículo 17, Mateo 5, 17, recuerde, estamos poniendo la mesa y poniendo las evidencias sobre la misma para que su mente codifique el punto y la tesis que estamos planteando. Dios sabe, Dios conoce, comprende y entiende. Dios puede anunciar las cosas antes de que ocurran. Mateo 5:17 dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. He venido para cumplir lo que mi Padre anunció. He venido para cumplir las cosas que mi Padre planteó a través de los profetas. He venido para cumplir la voluntad de mi Padre. San Lucas, capítulo 24. Cuando Jesús iba para Emaús con aquellos discípulos, ellos estaban bien confundidos porque habían perdido la fe. Las cosas no ocurrieron como ellos esperaban. La perspectiva que ellos tenían era la misma que tenían los judíos, y al ver a Cristo clavado en la cruz y luego lo enterraron, se olvidaron que Cristo había dicho que resucitaría el tercer día. Y ese domingo era el tercer día y ellos no creían. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire amigo, mire amiga, escúcheme por favor, mire. Si usted quiere salir del montón, si usted quiere salir de la común, si usted quiere salir de lo común y corriente, estudie la Biblia.
Llénese de la Biblia, enfóquese con la Biblia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. En 6,000 años, ¿cuántas generaciones han pasado? Una generación son 40 años de vida. Y todos y todas los que se enfocaron en la palabra de Dios para acercarse a Jehová, triunfaron. Aún los mártires en su muerte estaban triunfando. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y todo lo que, oiga qué cosa interesante ahora, y todos los que triunfaron en los bienes terrenales sin el Señor, fracasaron, se lo llevó el demonio, porque no se salvaron. El joven rico no quiso seguir a Jesús porque tenía muchas riquezas, se perdió. El ladrón en la cruz, al final, en la hora 11, aceptó al Señor Jesús y alcanzó la salvación. Entonces póngale sentido a su vida. No son las cosas lo que definen la vida. Quien define la verdad de la vida es Cristo Jesús. Si usted tiene a Jesús, tiene la vida. Si no tiene a Jesús, no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa cuánto dinero tenga, cuánta fama tenga, cuánto lo que usted tenga, lo que usted le dé tenga lo que tenga. Pero si usted no tiene a Jesucristo, usted está fracasado. No importa quién sea usted. Una persona muy, muy famosa, muy importante, muy rica, muy lo que usted quiera, me dice, usted es muy violento. Y digo, claro, a mí me mandaron a predicar el evangelio para que la gente no se pierda. Pero esa suavidad haciendo que mucha gente se pierda, vamos a decirle la cosa de frente y clara. Usted no se arrepiente, se lo llevó el demonio. Usted no se entrega a Jesucristo, usted se perdió. No importa quién usted sea, ni la fama que tenga, usted se perdió. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dejémonos de tanta filosofía y tanta bobería. Jesucristo es la clave. Pero venga, usted no cree que... Dejémonos de cuento. Jesucristo es la clave. Amén. Capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo en San Lucas, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, las sagradas escrituras. Ya se anunciaba cada detalle de la vida de Jesús. 29 profecías del Antiguo Testamento, usted la ve cumplirse en la vida de Jesús en un solo día. Necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar más la Biblia. Señores, necesitamos saber en quién hemos creído, como dijo Pablo. Esta vida religiosa tan barata, tan fácil, no garantiza ninguna entrada al reino de los cielos. Dejémonos de cuento. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No nos engañemos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos engañemos. Si usted no le está poniendo el pecho, corazón, como dice la Biblia, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Si usted no lo está tomando en serio, amigo, lo más seguro es que no lo veamos en el cielo. Se lo garantizo en el nombre de Jesucristo. O lo toma en serio o usted está perdiendo su tiempo. Dejémonos de cuento. Usted no va a engañar al Señor. San Juan capítulo 5. Me gusta la Biblia porque estamos estudiando lo que dice Dios, no lo que dice el predicador. Recuerde que estamos en la primera parte, Dios se anticipa y al final trabajaremos con las profecías mesiánicas en el libro de Zacarías, lo que tiene que ver con la cristología apocalíptica. Mire qué cosa linda. San Juan, capítulo 5, versículo 39, volvemos a la palabra. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí. ¿Para qué cosa dice Jesús? Para que tengáis vida. 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y hoy día, con todo el conocimiento, con toda la luz, con todo lo que nosotros tenemos, la gente no quiere estudiar la Biblia. Mire qué barbaridad. Mire qué tragedia, qué dolor, qué pena. Oiga, y usted encuentra a veces unas
A ver cómo digo esto con respeto. Ay, señores. Mire, pastor, le quiero hacer un par de preguntas, así como no, dígame. Pero venga, que entonces, ¿por qué? Y usted ve que le hace un arroz con mango, una cosa que no tiene que ver con la otra, y dice, pero ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que están diciendo? Y cuando terminan, con respeto, entonces yo le digo, venga acá, vamos a poner en perspectiva todo lo que usted ha dicho. Porque mire, esto no tiene que ver con esto, ni esto tiene que ver con esto, ni esto tiene que ver con esto. ¿Qué lío, qué enredo que usted tiene? Pero con sinceridad y con franqueza, ¿eh? Y gente sincera dicen, ¿cómo? Digo, mire, esto no tiene que ver con esto. Esto sí tiene que ver con esto otro. Vamos a poner las cosas en su lugar. Armamos los versículos como los presentó. Vamos con ¿cuál es su pregunta? Entonces, ¿por qué tal y tal cosa? Digo, Padre Celestial, pero eso no tiene nada que ver con ninguno de estos versículos. Usted está usando esta palabra, usted está usando esta otra palabra. Y eso no tiene nada que ver con eso. Ah, pues sí fue que me enseñaron. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. San Mateo capítulo 13, versículo 14. Recuerde, estamos en el tópico Dios se anticipa, Dios sabe todo, Dios sabe las cosas. Mateo capítulo 13, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Mateo capítulo 13, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, ¿qué cosa? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, ¿y qué cosa dice? Y no percibiréis. ¿No fue eso lo que le pasó a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vieron los milagros de Jesús, las maravillas de Jesús, todo lo que hizo Jesús, y sin embargo gritaron, crucifícale, crucifícale. Hasta Pilato le dice, pero vengan acá, señores, pero ustedes estarán locos, Yo no hallo ningún pecado, ninguna maldad en este hombre. ¿Pero qué es lo que a ustedes les pasa? ¿Era judío Pilato? No, eran romanos. Así que quien mató y crucificó a Jesucristo no fueron los romanos, fueron los judíos. Pero qué barbaridad. Hoy día, ¿cuál es la diferencia? Mire, amigo, amiga, hermano, hermana, su vida dice cómo es el Dios que usted cree. Hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Lo puede copiar, bueno, si usted pone El conocimiento del Dios Santo en la internet y le pone las 3 palabritas clave, PDF, oiga, el autor del libro apellido Tozer. Ese señor, es una historia muy interesante. Consigue ese libro y ese libro tiene una frase, una frase que me encanta porque dice que en nuestra vida mostramos al Dios que creemos. Y el Dios que nosotros creemos es el resultado de la manera como somos. ¿Cómo me habla usted de un Dios santo cuando usted no lo es? Su manera de vivir dice cómo es el Dios que usted está adorando. No nos engañemos. No nos engañemos. San Mateo capítulo 21, versículo 42. La Biblia es hermosa, solo hay que dejarla hablar, que hable ella. Mateo 21, versículo 42. ¿Qué dice el verso 42? Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Qué sigue diciendo? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está citando la Biblia. Mire, haga un ejercicio un día, tómese una libreta y lea los 4 evangelios. Y mire cuántas veces Cristo cita el Antiguo Testamento y se quedará con la boca abierta. Las veces que Él cita el Antiguo Testamento y lo cita y vuelve y lo cita otra vez y se enfoca y se enfoca y se enfoca. Y Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo y Él es nuestro todo. Capítulo 26, Mateo, versículo 56, mire qué cosa linda. Mateo 26, 56, vamos rapidito para entrar en lo que nos ocupa al final de este tema. Dice Mateo 26, 56, ¿cómo dice el versículo 56? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Qué hicieron los discípulos? Dejándole huyeron. San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, nos habla de Isaías, capítulo 61, 1 y 2.
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para... Y allí comienzan los detalles de la misión de Jesús. Ahora Cristo, después de ser tentado por Satanás, llega a la ciudad y entonces viene a la sinagoga y le dan para leer en el libro de Isaías. Y lee el libro de Isaías, capítulo 61, 1 y 2. Y entonces en San Lucas, capítulo número 4, versículo 16 en adelante, Lucas relata lo que pasó. Mire qué interesante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mi pregunta: ¿se cumple lo que Dios dice, sí o no? ¿Sí o no? Si usted conoce, comprende y entiende lo que Dios anunció, entonces su vida se convierte en un poder sobre la tierra. Su vida se convierte en luz que ilumina la vida y la senda de los demás, porque Dios no miente. La razón, el propósito de la vida humana es glorificar el nombre de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31-32, dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter. En el Salmo 104, versículo 1 y 2, Dios se cubre, se viste de magnificencia, se viste de gloria y se viste de luz. Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían esas tres bendiciones: magnificencia, gloria y luz. Cuando pecaron, Romanos 3:23, entonces quedaron destituidos de la gloria de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, entonces ahora en Cristo usted puede volver a dar y a manifestar la gloria y la bendición de la presencia de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido real, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Cómo dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted existe, usted está vivo, usted respira para que su vida refleje las virtudes, los atributos, la gloria, los perfiles, las características, la belleza, la santidad del Dios Todopoderoso. Esa es la razón de la existencia, no acumular cosas. Si usted decide caminar con Dios como Él manda, Él le dará las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Créale a Dios. Créale a Dios. No he dicho crea en Dios, los demonios creen en Dios. He dicho créale a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mi pregunta: ¿le pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se llevó el muchacho al monte que Dios le dijo? Habló con su hijo cuando le preguntó: Padre, dime mi hijo, he aquí la leña y el fuego, y aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contestó: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Y entonces él explicó: ¿estaba decidido Abraham en cortarle el cuello a su muchacho, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué una prueba tan terrible? Porque no le creyó a Dios. Le creyó a su mujer. Déjame calmarme un poquito porque iba a decir un par de cosas muy duras, déjame decirlo suavemente. En Génesis capítulo 3, versículo 17 dice que la peor tragedia y desgracia de Adán fue que obedeció a su esposa. Ay, mamacita, linda, caramba. No siga por ahí, pastor. Un poquitito nada más, un poquitito. Le dice Dios, bueno, vamos a leerlo porque los chismes hay que decirlo completo, ¿no? Génesis 3, 17. Vamos rapidito. Aquí nos estamos emocionando y me olvidé del tiempo. Génesis 3, 17. Ay, Señor. Y vamos a ser breve con esto. ¿Qué dice el versículo 17? Génesis 3, 17. ¿Cómo dice Dios? Dice Dios, no lo dice ni Moisés ni nadie, no fue Dios que habló. Dice el verso 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice ahora? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué había dicho Dios? No comas. ¿Qué dijo Satanás? Coman. ¿Qué dijo la mujer? Comí. Ay, mamacita linda, compadre. ¿Qué hizo Adán? Comió. Se fue en contra de Jehová. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado a quién usted está obedeciendo. Ponga mucho cuidado. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 5 del libro de los Efesios. Cuando usted no obedece a Dios, destruye a su mujer. Y sigamos con esto y dejemos ese asunto tranquilo, porque ese asunto es caliente. Hace un tiempo, no hace tanto, hace unos meses, hicimos una serie que se titula, una serie bien caliente, se titula La mujer, ayuda idónea versus instrumento de Satanás. Esa serie es una maravilla. ¿Cómo se llama la serie? La mujer, ayuda idónea versus instrumento de Satanás. Cada mujer es eso, o una ayuda idónea o un instrumento del diablo. Nada más que eso. Y dejemos eso tranquilo para otro momento y sigamos con el sermón. ¿Sabe Dios las cosas que van a ocurrir? Sí. ¿Conoce Dios todo lo que va a pasar? Sí. San Lucas capítulo 22, versículo 37. Lucas 22, 37. Recuerde, Dios sabe todo y se anticipa a todo. Lucas capítulo 22, versículo 37. ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 22. La Biblia es maravillosa. Versículo 37. ¿Cómo dice el verso 37? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, ¿qué dice Jesús? Tiene cumplimiento. ¿Dónde colocaron a Cristo en la cruz cuando lo iban a clavar? ¿Dónde lo colocaron? ¿En un lado o en el centro? ¿Por qué en el centro? Porque en el centro colocaban al peor, al más malo, al peor del grupo. Y los dos ladrones que tenían, ladrones, gente buena o gente mala, cayeron en la trampa, eran pecadores. Así que están muriendo como ¿qué? Como pecadores. ¿Y a quién pusieron en el medio? Al peor del grupo. Según ellos. ¿Fue contado con quiénes? Con los. ¿Qué es inicuo? Esa palabra es bien fea y bien fea. ¿Aceptó Cristo que lo colocara en el centro? ¿Quién debe estar en ese centro? Barrabás. ¿De quién era esa cruz? De Barrabás. ¿Tenía Cristo cruz? No. ¿Tiene usted cruz? Sí. Ahora mire qué cosa linda. Lucas 9:23. ¿Qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál cruz hay que tomar? La suya, no la de Jesús, porque él no tiene cruz. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo nunca pecó, pero Cristo sabía lo que le iba a pasar y el Antiguo Testamento lo anunciaba. San Juan capítulo 15, versículo 25. No sé ustedes, pero a mí me encanta leer la Biblia y leerlo de esta manera, que me vaya respondiendo las cosas que necesito saber. San Juan capítulo 15, versículo 25. ¿Cómo dice el verso 25? Y vosotros, ¿qué dice? San Juan 15, 25. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado ¿con quién? Conmigo, ¿desde cuándo? Perdón, versículo 25. Me están dejando así traerlo. Pero esto es para que se cumpla, ¿qué cosa? La palabra que está escrita en su ley. Sin causa, ¿qué cosa? Me aborrecieron. ¿Aborrecieron a Jesús? Sí. ¿Había hecho algo malo Jesús? No. ¿Le había dañado Cristo alguna cosa? No. Entonces lo aborrecieron sin causa. Cuando usted decide caminar con el Señor, cuando usted decide vivir como el Señor establece, cuando usted decide rendirse al Señor, prepárese. Lo van a odiar y aborrecer sin explicación. Y buscarán formas y maneras para odiarlo. Y entonces ríase y dele gloria a Dios, porque a Cristo le pasó peor. Hechos capítulo 3, versículo 18. Hechos capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? La Biblia es un manantial. Recuerde que estamos en la primera parte, Dios se anticipa.
Dios anuncia lo por venir desde el principio. Hechos 3:18, ¿qué dice el verso 18? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Lo había dicho Dios o no lo había dicho? Lo había dicho, capítulo 10, versículo 43. Dios se anticipa. Usted no tiene que estar en la oscuridad. Venga a la palabra de Dios y vivirá en la claridad, en la luz. No tendrá esas angustias que a veces matan a la gente. Capítulo 10, versículo 43, ¿qué dice? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué dice? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Los profetas lo anunciaban. Capítulo 13, versículo 29. Usted no me puede decir que esta catarata de testimonio, de evidencia, son una casualidad. Hechos capítulo 13, versículo 29. ¿Qué dice el 29? Hechos 13, 29. ¿Cómo dice el 29? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué está diciendo? Todo lo que está escrito de Jesús se cumplió. Todo lo que Dios anunció se cumplió. Dios es digno de confianza. Dios cumple lo que dice. Dios cumple sus promesas. Capítulo 17, Hechos, versículo 2 y versículo 3. ¿Por qué tanta evidencia? Amigo, amiga, nuestro cerebro, a ver cómo le digo de otra manera, el cerebro humano ha sido programado por un personaje que destruye la mente. Tan finos son los programas del diablo que lo hace a usted vivir dominado por el hipotálamo para que viva en automático con los programas que él se inventó. Le duerme el prefrontal para que usted viva durmiendo. La mayoría de la gente que usted conoce están durmiendo con los ojos abiertos. Capítulo 17, versículo 2, versículo 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y mira lo que dice ahora, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No con argumentos, no discutiendo, no. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios dijo por sus profetas, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice al hombre? No es que lo que los hombres dicen de Dios. Dios no necesita abogados, tiene 2, Jesucristo y el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4, mire lo que dice Pablo con relación al Evangelio, con relación a la persona de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo número 4, dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué dice ahora? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como dice ahora, conforme a las Escrituras. Si usted se acostumbra a hablar, a vivir conforme a las Escrituras, no tiene nada que temer. Nada que temer, porque Dios cumple sus promesas. Dios está comprometido con su palabra, no con nadie. Aprenda a comprometerse con la palabra de Dios y ya usted tendrá a Dios comprometido con usted. Dios no miente. He vivido situaciones humanamente hablando imposibles, pero he vivido conforme a su palabra. Y cuando ya todo parece que se acabó, cuando ya todo se terminó, cuando ya no hay nada, me río. Me río. Una noche me estaba muriendo. Acostado en mi cama, mi esposa al lado, la pobrecita durmiendo, y yo aquí al lado que no puedo dormir del dolor. Y muriéndome, con los ojos abiertos. Y de repente, de una puerta que daba al baño, sale una mariposa grandísima. Yo tengo los ojos abiertos
Y esa cosa viene volando así. Imagínense, linda, compadre. Imagínense que usted ve eso una noche en su casa, usted va a salir corriendo, pero ¿para dónde sabe que usted vive? Y sale esta cosa, así, cosa linda, mamá. Y viene esta mujiganga y entra, la habitación era bien grande, y entra, y yo me quedo mirando y digo, ¿esto qué será? Y viene y se pone así encima de la cama, cosa linda, mamacita linda. Oiga, con unos ojos tan feos. Y aquellas cosas así me mira. Y viene como que baja así, y yo miro y me sonríe, le hago así con la mano, como, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y la cosa volvió y se fue. Compadre, me estaba muriendo. Cuando llegué al médico, el médico me dice, usted se muere. Y ese fue el saludo que me hizo. Usted de aquí no sale vivo, usted se muere. Y yo empecé a reírme también. Pero ¿cómo que me voy a morir si tengo tantas cosas que hacer? Que se mueran los que no hacen nada, compadre. Una agenda cargada de predicación y cosas. Señor, pero ¿qué relajo? ¿De qué me voy a morir? Pero, ¿qué sentido tiene yo morirme? Que se mueran todos los que no hacen nada para que descansen. Yo no quiero descansar, yo quiero trabajar. Y a las 3 semanas de vacaciones en ese centro de salud, pues salí de mamá, me regresé a mi casa y mira aquí estoy todavía. Amén. Dándole guerra a la gente. Señores, Dios es real, pero no le creemos. Qué vergüenza. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Bueno, yo espero que ese reloj esté bueno, porque si no está bueno, lo siento por ustedes, pero yo voy a terminar esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a terminar de repente, de una forma abrupta, para dejarlo con el interés. Ahora yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es maravillosa la Biblia o no lo es? Me encanta la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dios se anticipa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿qué dice ahora? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ya lo anunciaba la palabra de Dios. San Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6, y aquí terminamos esta sección y entonces rematamos con las profecías de Zacarías. San Mateo capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. La Biblia es maravillosa, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. San Mateo capítulo 2, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Siempre se cumple la palabra de Dios. Y ahora vamos al libro de Zacarías para que aterricemos. Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. Profecías mesiánicas. Profecías que nos hablan de Jesús y veremos su cumplimiento en el Nuevo Testamento y abruptamente terminaremos y usted se quedará feliz y contento porque ya terminamos. Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. ¿Qué dice el versículo 9? Zacarías capítulo 9, versículo 9, versículo 10. Mire qué cosa linda. Dice el 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Y qué dice ahora? He aquí tu rey vendrá a ti, ¿cómo? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El más grande conquistador del universo, el más grande conquistador de todos los conquistadores, entra triunfante montado en un asno. ¿Qué es eso? Los conquistadores entraban montados en un corcel, en un caballo, y este entra montado en un asno. Mire qué barbaridad. Humilde. Qué cosa linda. Qué cosa linda. ¿Usted cree que la gente iba montada a la guerra en burro? No, iba montado en un caballo. Los asnos no son para esos menesteres. Cristo dice, pues yo sí. Cosa linda, mamá. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Mire qué cosa linda.
Leamos el versículo 10 también, capítulo 9, versículo 9 y 10. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Un conquistador que durará para siempre. Y entra montado en un ¿qué? En un asno. Mire qué cosa linda ahora. Lucas capítulo 19, el cumplimiento, versículo 35 al 37, que dice Lucas 19, 35 a 37. La Biblia es hermosa, la Biblia es un manantial. Lucas 19, versículo 35 al 37. ¿Qué dice el 35? Y lo trajeron a Jesús. ¿Qué le trajeron a Jesús? El versículo 33 para que vea el chisme completo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? ¿Qué es un pollino? Es un hijo de una asna. Pero ¿cuál es la diferencia de este pollino? Nadie nunca lo había montado. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Se subió en un pollino que nadie lo había montado nunca, sí o no? ¿Se quedó tranquilo el pollino, sí o no? ¿Por qué no lo tumbó? Vaya, móntese en un pollino, porque usted ve lo que le va a pasar. Pero este pollino era tan sabio que se quedó tranquilito con salida. Caramba, nosotros somos, nosotros sí somos especiales. ¿Se acuerdan en la cuestión del diluvio? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? El asno y la asna entraron al arca. ¿Y por qué los seres humanos se perdieron? Como dice un Josalito, esto nunca lo olvido y siempre me acuerdo cuando hablo de estas cosas. Una agrupación argentina que se llama Las Abejitas, creo que hicieron un cantito que se llama Los burros no son tan burros. Y habla de los burros de Noé, de la burriquita que le habló a Balaam y de este pollino que no tumbó a Jesús. Cosa linda, mamá. Ay, mi esposo oyó un cuento, me dijo, dejemos eso ahí. Cosa linda, mamacita linda. Ay, señores. Lucas capítulo 19, versículo 35 al 37. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Mi pregunta, ¿anunciaba el Antiguo Testamento que entraría montado en un pollino, sí o no? ¿Entró o no entró? Entonces se cumple la profecía mesiánica, se cumple lo que Dios había anunciado. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. La Biblia es hermosa. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. La eternidad no será suficiente para ver todas las maravillas que Dios puso en este libro. Y nosotros aquí necesitamos sacar más tiempo para ver las maravillas que Dios ha mostrado. Zacarías capítulo 11, versículo 12, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 12 y 13? Zacarías 11, versículo 12, versículo 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿qué cosa dice? 30 piezas de plata. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ponga cuidado al versículo 13. Y me dijo Jehová, ¿qué cosa? Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿A quién? ¿A quién le pagaron 30 piezas de plata por vender a Jesús? A Judas. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 26. La Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa y maravillosa. Mateo 26, 15. ¿Qué dice el versículo 15? San Mateo capítulo 26, versículo 15. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el verso 15? Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿qué cosa? 30 piezas de plata. Capítulo 27, versículo número 5. San Mateo capítulo 27, versículo 5. Dice el verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué cosa hizo?
y se ahorcó. ¿Vendió Judas a Jesús por 30 piezas de plata? Sí. ¿Lo vendió o no lo vendió? ¿Anunciaba el Antiguo Testamento que lo venderían por ese precio? Sí. Otro cumplimiento de la profecía mesiánica. Aterricemos, capítulo 12, Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. La apocalíptica bíblica es una maravilla, pero la cristología apocalíptica es más maravillosa todavía. Capítulo 12, versículo 10, Zacarías, dice el verso 10, ¿cómo dice? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué dice ahora? Y mirarán a mí, ¿qué dice Dios? A quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso llamaba la atención en el Antiguo Testamento. ¿Cómo que traspasaron? ¿Cómo que lo traspasaron? San Juan capítulo 19, versículo 37. San Juan capítulo 19, versículo 37. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué dice el verso 37? San Juan 19, 37. Y también otra escritura dice, ¿qué cosa? Mirarán al que traspasaron. Si usted mira el contexto, dice el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién está hablando? Juan. ¿Qué está diciendo? Yo estaba ahí, yo lo vi. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? Cuando un joven confirma su vida con la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y le sostiene y le dice y le guía y le bendice. Cuando los años pasan, la gente sabe que ese muchacho o esa muchacha caminó con el Señor. Y la clave y el secreto es la palabra de Dios. Finalmente, Zacarías capítulo 13, versículos 6 y 7. Terminamos aquí. Zacarías capítulo 13, versículo 6, versículo 7. Mire qué interesante. Zacarías capítulo 13, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 6? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y ahora dice el versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. San Marcos capítulo 14, versículo 50. Mire qué cosa linda. San Marcos capítulo 14, versículo 50. Dice el verso 50. ¿Cómo dice? Entonces, ¿qué dice? Todos los discípulos dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole, ¿qué cosa hicieron? Huyeron. San Mateo 26, versículo 31. Qué cosa linda la Biblia. San Mateo 26, 31. Todo se ha cumplido. Todo ha sido como Dios dice en su palabra. San Mateo capítulo 26, versículo 31. ¿Qué dice el verso 31? Mateo 26, 31. ¿Cómo dice? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, ¿y qué dice? Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mi pregunta, ¿se cumplió todo lo que dijo el Antiguo Testamento acerca de Jesús? Sí. ¿Se cumplieron la profecía en el libro de Zacarías? ¿Se cumplieron en la persona de Cristo Jesús? Sí.
¿La cristología apocalíptica de Zacarías se cumple en Cristo Jesús? Sí. Por lo menos vimos 4 profecías en Zacarías, pero cuando usted se sienta y estudia, encuentra por lo menos así rapidito 29 profecías que se cumplieron ahí al pie de la letra. Lea los evangelios, los capítulos finales, y usted verá en la notita que aparece la referencia, usted descubrirá cómo esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros y para la juventud? Escuche por favor ahora. Si usted decide creerle a Dios ahora en sus años mozos, en sus años jóvenes, si usted decide creerle al Señor Jesús a través de su palabra, ahora usted tiene un futuro asegurado, garantizado, porque Dios no miente. No importan las circunstancias que usted esté viviendo. Si usted se coloca del lado de Jehová, no hay diablo ni circunstancia que le pueda destruir. Y al final se verá del lado de quién estaba usted. La pregunta es, ¿del lado de quién está usted en este momento? Si usted está del lado de Jehová, no tiene nada que temer. Asegúrese que usted está del lado de Jehová. Asegúrese que usted está honrando a Dios. Si usted está en su poca vergüenza, en sus diabluras y sus cosas raras, olvídese, olvídese, olvídese. Dios no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amigo, amiga, la cosecha viene. ¿Qué fue lo que sembraste? Eso cosecharás. Los años dirán. Una gran cantidad de hombres y mujeres no saben que una vida promiscua, una vida desgraciada, al final influye de una manera perniciosa y espantosa en la vida de los hijos. Y es una cosa curiosa, muy extraña y muy curiosa, cómo las cosas se repiten. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, joven, jovencita, ¿se atreve usted a colocarse del lado de Dios y aceptar que el Santo Espíritu venga con su palabra santa y le quite esos programas malos de su cerebro y le ponga los programas de Jehová? Usted tiene derecho a usar su voluntad. Tiene derecho a decidir y escoger quién le va a programar. Los cerebros son computadoras. No me venga con el cuento que usted hace lo que le dé la gana, eso es mentira. Si usted no deja que el Espíritu le programe el cerebro para la gloria de Dios, viene el otro espíritu y lo programa para la otra cosa. Quiero terminar con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted que venga el Santo Espíritu con su equipo y le saque todo ese programa malo de la cabeza y le coloque los programas buenos que el Señor tiene para la gloria de su nombre? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Y si está en cualquier lugar, levante la mano conmigo. No nos engañemos, dice Jesús, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, por su fruto los conoceréis. No nos engañemos, los resultados vendrán. Como dijo el Señor Jesús, lo que está dañado en nosotros, a Marcos 7, a 21 al 23, es el corazón, es lo que hay adentro, en nuestra mente. Y el Espíritu Santo puede venir a cambiarla y transformarla y darnos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Quiere usted la mente de Cristo? Levante la mano conmigo. ¿Acepta que el Espíritu Santo le ponga los programas del cielo? Levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le entregamos la mente, la voluntad y la conciencia. Le entregamos todo, Señor. Venga a nuestra vida y transfórmenos, cámbienos, renuévenos. Venga a nuestra vida y haga que seamos personas arrepentidas con una mente nueva. Venga a nuestra vida, Padre, y glorifique su nombre. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.